Que la paz de mi Padre, mi Dios, llene de amor y bondad vuestros corazones, y que cada uno comprenda que el tiempo es primordial para las almas que necesitan de salvación y liberación. Y ese poder, esa unción que nos puede ayudar en esta liberación, solo la puede otorgar nuestro Salvador Jesús. Amén. El Padre nos dice que no descansemos, porque ya falta poco. Yo vengo, dice Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos cuidas, nos enseñas, nos persuades, nos alerta. Y te pedimos, Señor, que seas tú quien envíes esta palabra a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibimos tu palabra y bendecimos a cada uno de los que escuchan. Danos, Señor, la sabiduría y el entendimiento de lo que deseas transmitir, y que esta palabra sea ungida con tu divina luz para nuestra propia formación espiritual. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hermanos, he aquí la palabra que Dios nos da en esta mañana para que podamos comprender cuál es el objetivo final de Cristo. En Marcos 10:45, la Escritura nos dice que el Hijo del Hombre ha venido para servir y dar vida en rescate por muchos. Una de las increíbles habilidades de Jesús fue la de mantener el enfoque. Su vida nunca se alejó del sendero, siempre se mantuvo en el curso de su vida. Al mirar a Jesús el horizonte de su futuro, veía muchos blancos, muchas banderas ondeaban al viento, cada una de las cuales pudo haber seguido. Pudo haber sido un político revolucionario. Pudo haber quedado satisfecho con ser un maestro y dedicarse a educar las mentes. Pero escogió ser un salvador y salvar almas. Cualquiera cercano a Cristo por cierta extensión de tiempo escuchó esto de sus propios labios. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El corazón de Cristo estaba resueltamente orientado hacia una tarea. El día que dejó la carpintería de Nazaret tenía un propósito final: la cruz del Calvario. Bendito el varón que confía en Jehová. El Señor nos dice: nada te turbe. Poco antes de su crucifixión, Jesús dijo a sus discípulos que los dejaría. A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Juan 13:36. Tal declaración estaba destinada a provocar algunas preguntas. Pedro habló por los otros y preguntó: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Versículo 37. Fíjate si la respuesta de Jesús no refleja la ternura de un padre hacia un hijo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1, 3. Si se reduce el párrafo a una oración, diría: tú te ocupas de confiar y el Señor te dice: yo me ocupo de llevarte. No tengas ningún temor, te dice tu Dios. Yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Te vendría bien un poco de valor. Retrocedes más de lo que te mantienes de pie. Jesús impartió serenidad a sus nerviosos discípulos. Debemos recordar que los discípulos eran hombres comunes, a quienes se le encomendó una apremiante tarea. Antes de llegar a ser santos en los vitrales de las catedrales, eran vecinos que trataban de ganarse la vida y criar una familia. No fueron cortados de fibras teológicas, ni fueron criados con leche natural, pero su devoción era un poco mayor que sus temores, y como resultado hicieron algunas cosas extraordinarias. Los temores terrenales en realidad no son temores. Responde a la gran pregunta de la eternidad, y los pequeños interrogantes de la vida tomarán la perspectiva adecuada. Amén. Hermanos, esta es la palabra que el Señor me ha dado al azar, preparándonos espiritualmente. La vida con Dios. 15. El pueblo de Dios en la eternidad. Pasajes bíblico Apocalipsis. El objetivo de Dios en la historia es la creación de una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, con Él mismo como centro de esa comunidad, como principal sustentador y más glorioso habitante. Efesios 2, 19, 22, 3, 10. La Biblia rastrea la formación de esta comunidad desde la creación en el huerto del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo invitamos a unirse a nosotros en la exploración de las muchas dimensiones de esta historia con Dios, de individuo a familia, a tribu, a pueblo, a nación, a toda la humanidad. Y luego apliquemos lo que aprendamos para nuestra propia formación espiritual. En los primeros tiempos de la Iglesia vimos cómo la comunidad cristiana luchaba con numerosos temas de fe y vida. En el libro de Apocalipsis veremos las maneras en que Dios completa el proceso de formación de una comunidad que incluye a todos, mientras la Iglesia permanece fiel en la tribulación y las transiciones hacia la eternidad. La acción de Dios. En este libro vemos completado el plan de Dios para la humanidad y la prolongación de la existencia humana en la eternidad. Apocalipsis corre el velo que cubre a los ojos humanos del mundo mucho más amplio de Dios.
un velo que cayó durante el período registrado en Génesis 1:11. Aquí observamos una visión del futuro desde la perspectiva de la primera generación de discípulos que experimentó la revolución del mundo encendida por Jesús. Nos muestra el carácter cósmico de Cristo, que promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateos 28:20. Y del Señor Dios Todopoderoso, que siempre ha hecho de la historia humana su proyecto. Este libro lleva la realidad de Dios con nosotros a la plenitud que el Señor siempre tuvo como intención. Apocalipsis es la contrapartida de Génesis, ya que ambos libros ubican a la humanidad en un medio ambiente muy distinto de la historia humana, tal como nosotros la comprendemos normalmente. La ruptura de la Iglesia con el judaísmo, una religión confinada a un grupo étnico de personas en particular. Se describe en los evangelios, hechos y las cartas. La separación se completa para la época en la que comienza Apocalipsis. Por ello, una de las más repetidas referencias de este libro es a todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Apocalipsis 11:9 y variaciones similares, por ejemplo, 13:7. Esto origina esa comunidad de personas amorosas que incluyen a todos los que Dios ha tenido la intención de formar a través de toda la historia. En la apertura de Apocalipsis, Jesucristo se describe como el soberano de los reyes de la tierra y el principio y el fin de todo. 1:5. El futuro que Jesús presenta a través de Juan tiene 3 secciones claramente articuladas y 3 maneras distintas en las que Dios está con su pueblo. La primera sección es una visión del futuro de la eclesía, la iglesia de Jesucristo. En la escena mundial 1:9-3:22. Es una revelación de Cristo en la iglesia a lo ancho del mundo hasta el fin de los siglos. Mateos 28:20. Es presentada bajo la forma de cartas a las 7 iglesias que están en Asia. 1:4. Y tal vez se entiende mejor como una visión de las maneras típicas, tanto buenas como malas, en que el pueblo de Jesús se reúne para ser la encarnación de Jesucristo sobre la tierra durante el periodo en que existen esas iglesias. Aunque idealmente la iglesia está libre de ataduras étnicas, legalismos peculiares y una santurronería cultural, el cuadro es de gran lucha, tentación y fallas, de sangre y muerte, al mismo tiempo que de fidelidad al Señor y de vida triunfante. Muchas similitudes existen entre la temprana dispersión del pueblo judío hacia el exilio y la dispersión mundial de los seguidores de Cristo. Claramente, la era de la iglesia no es el fin último del plan de Dios. Sin embargo, es el último escalón de ese plan dentro de la historia humana común. El Señor no solamente está presente con su pueblo a través de su palabra y espíritu, sino también a través de los instrumentos que se acumulan, las tradiciones e instituciones de la iglesia. En la segunda sección, un tiempo de tremenda tribulación y calamidad se preanuncia sobre la tierra, cuando la maldad humana
en conjunción tanto de los buenos como de los malos, agentes sobrehumanos de grandes pasos a través de todo el escenario mundial. 4:1-20:15. Masivas batallas entre el bien y el mal ocurren, así como también inmensos juicios de Dios sobre la humanidad. El pueblo de Dios que permanece sobre la tierra sufre grandemente por la persecución y los martirios generalizados, pero soporta triunfante con la completa seguridad de que su fidelidad a Jesús será reivindicada. La tierra misma sufre tal devastación geológica, biológica y humana en este período de transición que casi resulta imposible habitarla hacia el final del mismo. El sistema humano de vida, Babilonia, ya no será funcional. 18:1-19:3. Dios está en juicio con la humanidad y con su pueblo para sostenerlo y liberarlo. Cristo mismo finalmente entra en escena como un gobernador cósmico para terminar con la batalla histórica entre el bien y el mal a través de su incuestionable victoria y su sobrecogedora presencia. La última escena de este período de transición es el juicio, primeramente de Satanás y sus colaboradores, y luego de los seres humanos, grandes y pequeños. 21:12. Se arreglan las cuentas, se hace justicia, el mal es puesto en su lugar para siempre y perderá su poder por la eternidad. Finalmente, en la tercera sección, el pueblo de Dios entra en la plenitud del cosmos de Dios y de su presencia. 21:1-22-21. Jeremías, el profeta del exilio, había previsto un tiempo cuando no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Será un tiempo cuando finalmente daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33-34. No debemos suponer que las palabras de Jeremías significan que Dios se rendirá. En algún momento abandonará los esfuerzos para atraer a la humanidad hacia Él y simplemente les cambiará los cables, como uno podría hacer con un robot. Si hubiera sido eso lo que el Señor quería, podría haber hecho el cambio de cables en el momento de la creación, o luego de que Adán y Eva cayeron, o en cualquier otro momento del recorrido. No la frase daré mi ley en su mente se refiere a la identificación interior de nuestro carácter con Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. En la eternidad no habrá necesidad del que el Señor nos dé espacio para crecer, porque habremos crecido hasta alcanzar su mismo carácter. No seremos inocentes, como lo fueron Adán y Eva, sino completamente conocedores del mal y su significado. Por lo tanto, no seremos tentados, porque lo veremos como es, y no como algo en cierto sentido bueno. Génesis 3:6. Entonces seremos completamente confiables. Este Dios presente o ausente
y Él estará presente con nosotros siempre, porque tenemos su carácter y constantemente haremos su obra unidos a Él. Ahora, la intención del Señor está cumplida y reinamos con Él por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. Este reinar con es la forma que toma la vida con Dios. En la eternidad continúa. No hay templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. 21:22. No hay tareas religiosas. La obra de mediación está finalmente hecha, aunque su rol en la redención y sus resultados son un elemento eterno del mundo del Señor, que se puede ver en la identidad del pueblo de Dios. El mediador, el Cordero, será para siempre parte de nuestro ser y la revelación de quién es Dios. Esta realidad estabiliza nuestro carácter en santidad, más allá de cualquier inestabilidad. Nos confundimos en virtud con el Señor y hacemos lo que Él hace. La reacción humana. Multitudes de personas fueron atraídas al Cristo encarnado y se transformaron en sus aprendices para la vida del reino. Sus seguidores mostraron el amor, el pensamiento y se sacrificaron ante el mundo pagano que los rodeaba, y por medio de la fuerza de la presencia de Jesús en ello, la cultura dominante del mundo mediterráneo llegó a identificarse con él. Durante siglos esto continuó desarrollándose y expandiéndose, aunque no siempre hacia las direcciones que reflejaban claramente la naturaleza e intenciones de Cristo. En la escena contemporánea, ser aprendices de Jesús es un ideal ampliamente extendido, pero con frecuencia existe muy poca comprensión de lo que significa para la formación espiritual a fin de llegar a la semejanza de Cristo. Ahora bien, solamente en los casos más raros encontramos en las iglesias cristianas un crecimiento espiritual a través del discipulado de Jesús, con propósito continuamente en crecimiento, que incluye todos sus aspectos. A través de los siglos han existido muchos ejemplos brillantes de lo que puede ser el discipulado, pero en la escena actual, lo que generalmente enfrentamos y en el mundo y que el mundo ve, especialmente en Occidente, es una cultura cristiana sin el discipulado de Jesús. Aún está por verse cuál será la respuesta futura para transformarse en aprendices de Jesús y qué significado tendrá la Iglesia para la sociedad del mundo a lo largo del siglo XXI y después. ¿Qué podría llegar a significar aceptar a Jesucristo, pero sin transformarse en su discípulo? ¿Y cuál es el destino de un mundo moderno que lo rechaza? Por contraste, el periodo de transición que se describe en Apocalipsis 4:20 seguramente eliminará a los cristianos tibios, porque aquellos que enfrentan el sufrimiento y la muerte en nombre de Jesús indudablemente serán sus más devotos aprendices. Y por supuesto, en los nuevos cielos y la nueva tierra, el pueblo de Dios estará enteramente entregado al Señor y su reinado a través de todo el universo. Él morará con ellos y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. 21:3-4. El mar y el desaliento desaparecerán completamente a favor del bien y del cumplimiento progresivo perpetuo del destino humano. Capítulos 21-22.
bendiciones y beneficios para nuestra formación. Ser aprendices de Jesucristo bajo la dirección de la palabra de Dios revelada y la ministración del Espíritu Santo es el proceso único de transformación más poderoso y beneficioso que ha conocido la humanidad. Está muy por encima de todos los posibles competidores que han existido, aunque existen muchos. Esto es porque a través de Cristo la plenitud de Dios, que es amor poderoso e inteligente, se filtra al interior de los seres humanos como en ningún otro lugar. Todas las pasadas maneras en que Dios estuvo con los seres humanos llegan a su plenitud cuando Cristo vive entre su pueblo. La gracia y la justicia se combinan en forma dinámica en nuestra fe en Cristo y en nuestro caminar con Él. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. El poder de la palabra y el Espíritu es el pueblo de Cristo, pasado y presente. Transforma cada dimensión esencial del ser humano y nos libera de la rebelión y la alienación hacia tal grado que reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Romanos 5:17. Si miramos más allá del tiempo en que la Iglesia existiera sobre la tierra, vemos que viviremos por la eternidad con el Trino Dios en una siempre creciente suficiencia, creatividad y responsabilidad bajo su autoridad. Esta es verdaderamente la vida bendecida que poetas, artistas y profetas solo sueñan vagamente. Límites y obligaciones de nuestra formación. En el nivel final, revelado en el libro de Apocalipsis, no existen limitaciones de ningún tipo, y esta forma de Dios con nosotros, no habrá allí más noche, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. En el nivel de transición, los límites que existen son las debilidades humanas y la tremenda maldad externa. Durante la era de la Iglesia en la cual vivimos ahora, las limitaciones a la formación espiritual están en el poder que el mar, el mundo, la carne y el diablo tienen para desviar e impedir un intenso aprendizaje con Cristo, aun entre aquellos que lo conocen y confían su fe en Él. Aunque claramente podemos haber nacido en el reino de Dios, todavía tenemos que tratar con los otros reinos que temporalmente permanecen presentes sobre la tierra: gobierno, finanzas, educación, arte y cultura, así como también con los muchos individuos con quienes compartimos la tierra. Las ideas y sistemas están entre los enemigos más perniciosos del aprendizaje con Jesús, y estos con frecuencia están dentro de la misma iglesia. Esto se puede ver en la actualidad, por ejemplo, en la santurronería del denominacionalismo y del sectarismo. También es posible verlo en la enseñanza cristiana de autoridad que se somete a los ídolos intelectuales y sociales del siglo y se muestra a sí misma en la predicación de un evangelio que no tiene ninguna conexión esencial con un aprendizaje honesto, práctico, que incluya todo de Jesús para la vida del reino en la actualidad. También la forma encarnada y por lo tanto finita de la existencia humana continúa. Esto significa que avanzar hacia una semejanza con Cristo para el individuo o para la sociedad es altamente intenso en lo referido al tiempo.
Esta, por supuesto, es la razón de que Dios obre a través de la historia en lugar de simplemente mover una varita mágica y transformar todo de una vez. Lograr tener un carácter es costoso y únicamente las elecciones y las experiencias a través del tiempo lo pueden producir. Información e instrucciones para nuestra formación. Ser aprendices de Jesús en la congregación de su pueblo es la única senda para vivir bajo la autoridad de Dios. En esa senda vamos de fe a más fe, de gracia a más gracia, y podemos caminar progresivamente en santidad y poder. Jamás podremos escapar a nuestra finitud en esta vida o encontrar completa libertad de la presencia del mar a nuestro alrededor. Por lo tanto, no debemos esperar escapar en alguna medida al sufrimiento y el fracaso, pero Dios siempre está con nosotros en Cristo y podemos triunfar sobre todas las pruebas. Momentos a momento y día a día, nosotros, por medio de apropiadas disciplinas espirituales, nos mantenemos constantemente bajo la dirección de Jesús a través de su palabra y espíritu. Sin importar cuán lejos lleguemos mientras estemos en esta vida sobre la tierra, sabemos únicamente en parte y profetizamos solamente en parte. Realmente no tenemos el suficiente poder en nuestra mente, incluso bajo inspiración divina, para lograrlo correctamente. Pero lo completo está por venir, y cuando lo haga, lo parcial llegará a su fin. Ahora vemos, por ejemplo, por espejo, oscuramente. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero veremos claramente. 1 Corintios 13:12. Entonces moraremos con Dios y Él morará con nosotros, como era su intención desde el principio del tiempo. Maranatá. Amén. Amén, hermanos. Que la paz de Dios esté con ustedes.